100 programas do Conexão Ibérica, 4 anos do El Trapézio. Neste programa especial vamos fazer um balanço do que aconteceu e do que vai acontecer no futuro. Para esta edição especial tenho comigo dois Pablos, Pablo González e Pablo Castro. Pablo González costuma estar aqui connosco, o Pablo Castro é o nosso diretor adjunto. Vamos começar então com este programa especial. Meus senhores, qual é que é o balanço que fazem então destes 100 programas do Conexão Ibérica e dos 4 anos do El Trapézio? Vamos começar com o Pablo González y después pasamos para Pablo Castro. González, ¿cuál es tu balance? Bueno, en primer lugar vamos a felicitarnos todos y todas, Andreia, porque ha sido mi compañera, ¿no? Y esperemos que duremos mucho más. Parece poca cosa 100, pero eso es mucho. Felicito también a Jaume Reixac, que es el gran artífice de todo esto, a Pablo Castro, también directora adjunto, que también ha alimentado muchos contenidos de este programa y bueno, y es un gran ideólogo de todo esto, ¿no? Y yo creo que de entrada podemos decir que en estos 4 años y 100 programas hemos conseguido sí desarrollar un periodismo diferente, es decir, estamos ofreciendo un producto que nadie lo ha ofrecido. Ha habido ensayos décadas atrás, algunas cosas de aumentar la comunicación a los dos lados de la raya, pero un proyecto así tan concreto, tan bien estructurado, tan bien equilibrado para un entendimiento entre España y Portugal y también de los mundos luso e hispano, yo creo que en función a los objetivos que nos pusimos, es decir, de levantar esa frontera mediática, por lo menos para la gente que nos sigue, sí que tienen en su móvil, en su ordenador, tienen una opinión pública ibérica y se van alimentando de eso. Es verdad que todavía es pues eso, un público, una masa crítica minoritaria, porque es muy difícil superar esas agendas nacionales, pero hay que decirlo que, aunque estos temas no sean centrales, pero los gobiernos, ha sido un proceso que ha ido en paralelo a la aproximación de los dos gobiernos que se ha acentuado precisamente, paradójicamente, ¿no? Y probablemente no sea por casualidad, que pues, nuestro proyecto y la relación de España y Portugal ha mejorado en estos 4 años. Ha coincidido el COVID, que eso nos ha afectado, pero bueno, estábamos de alguna manera preparados y nos empujó también al mundo de YouTube, lo cual es positivo. Y bueno, ya en los 2 primeros años sacamos el libro de Iberia de Tierra Fraternidad y yo creo que de alguna manera yo creo que es un gran resumen, ¿no? Que hemos conseguido que por lo menos se acentúen esas relaciones de fraternidad y esa narrativa iberista para lo que ya prácticamente existe, ¿no? Que es un marco jurídico iberista, lo que hay que es dotarle de contenido y que la gente tenga autoconciencia de ese potencial y de lo que somos. Bueno, hasta aquí mi intervención. Ahora le paso la palabra a Pablo Castro. Bueno, lo primero es igualmente felicitarnos, ponernos todos muy contentos por haber sido ya capaces de estar 4 años con noticias todos los días, con 100 programas de conexión ibérica, y eso en sí mismo es algo que, como comentaba Pablo, no se había logrado hasta ahora. Ahí estamos, nos estamos consolidando. Y bueno, también un placer, tengo que decir, venir a Conexión Ibérica, que ya después de 100 números, pues tendría que haber venido un poco antes, pero bueno, aquí estamos. Y bueno, pues los hitos o los logros son muchísimos. La verdad es que mi grado de satisfacción es muy grande, quizá no esperaba tanto, hay que ser claro. Quizá, sobre todo, no durar tanto, porque todos estos proyectos muchas veces han sido muy efímeros y aquí tenemos un valor fundamental que está significando la constancia. Estamos realmente creando un marco mental ibérico. Estamos dando esa idea de crear la opinión pública ibérica desde una perspectiva ibérica, algo que creo que no se ha hecho nunca. Esta idea del iberismo metodológico que tanto hemos avanzado, la tenemos incorporada en el día a día del diario. Y es una manera de pensar, de ver el mundo, de ver la actualidad, de ver las noticias, de ver el día a día desde una perspectiva ibérica.
es algo realmente elaborado, que lleva un proceso de definición, de creación de teoría, que se va generando con el pensamiento y también desde la práctica diaria. En esas estamos, pero nosotros como ibéricos, ya utilizamos esa expresión, somos ibéricos. Cuando afrontamos, pues por ejemplo, ahora el tema de las lenguas, que ha estado muy de actualidad en el Congreso de España, pues pensamos, y las lenguas son ibéricas, de forma natural, además es así, los iberorromances. Por poner ejemplos que yo como profesor siempre tengo que poner ejemplos porque es la mejor manera de entender las cosas. Pero cualquier otro ámbito, si afrontamos la política, si afrontamos el turismo, si afrontamos el tema de las empresas, muy importante, que tenemos sección de empresa en el trapecio, pues aplicamos esa perspectiva de ver las cuestiones desde el punto de vista ibérico, que creemos, y en eso estamos, que es fundamental esa idea de poder tener un contacto directo entre España y Portugal diario, que eso es otro de los hitos que hemos logrado, que todos los días un grupo de ciudadanos, sean más o sean menos, pero esto también ahí queda y luego se puede expandir más, pues tengan esa visión y también hagan sus aportaciones. Bueno, otra cuestión creo importante, porque además es un gran patrimonio cultural, me refería antes, las lenguas. En el trapecio hemos avanzado, como estamos haciendo ahora en conexión, en la intercomprensión. Esto es algo tan poco habitual, muy poco habitual. Cada cual habla en su lengua, el portugués, el castellano, también el catalán en algunas ocasiones, el gallego. Nos falta el euskera porque ahí la intercomprensión ya no es posible. Esa labor también diaria que se puede ver en los comentarios que nos hacen los lectores utilizando indistintamente las dos lenguas, también es una labor de acercamiento muy importante que ya hacemos en gran medida de una manera natural, que es de lo que se trata. De lo que se trata. Esa barrera idiomática la hemos vencido en gran medida a través de la intercomprensión. Empezamos en el principio de la andadura del trapecio, pues traduciendo, pero nos dimos cuenta que era mejor la, la intercomprensión. Y bueno, no quiero extenderme mucho más. Es importante, desde luego, los artículos de opinión que vamos generando, donde damos unas visiones que aportan teoría, que aportan crítica, que aportan análisis, además, y por supuesto lo que ya ha mencionado Pablo de la tarea editorial que hemos comenzado con Iberia Terra de Fraternidad y con el libro del que luego hablaremos, ¿m? España y Portugal, Nueva Estrategia Ibérica, que estamos acompañando. Hasta aquí un poco un breve resumen y sobre todo reiterar y subrayar la gran satisfacción que tengo y que tenemos, creo yo, todos por lo que hemos logrado en estos años. Andrea, cuéntanos tu experiencia y tu visión sobre estos 100 programas e 4 anos. 4 anos, exato. Bem, aqui deste lado da fronteira, eu, ainda antes de entrar no projeto, achava já que, infelizmente, as notícias que temos, tanto de Portugal, tanto de Espanha, são sempre aquelas notícias de política, desporto, aquelas coisas mais importantes, vamos assim dizer. E ao longo destes 100 programas e destes 4 anos já passámos por muito, não só a nível de trabalho, mas com N grandes temáticas, como foi o caso da Covid, que nos levou a todos ao limite, as diferentes cumbres ibéricas que tivemos, a história da alta velocidade, da candidatura ao Mundial 2030, em que aqui, em todos estes programas e em cada uma das notícias que damos, tentamos aproximar os povos, não só de Portugal e Espanha, como da Iberoamérica ou da lusofonia, para aqueles temas também que, em alguns aspectos, podemos dizer que são mais pequenos, mas são os temas que nos fazem
povos irmãos, como é o caso da Raia. Bem, o meu desejo é que daqui a 100 programas, ou seja, no programa número 200, possamos estar outra vez todos juntos. Claro que sí. Pues sí, y si os parece, ahora abrimos otro bloque y vamos a hablar sobre avances en la teoría y práctica del movimiento. Y bueno, yo en este aspecto lo que quería aportar es que hemos hecho un esfuerzo tanto periodístico como también formativo, teórico formativo, como práctico, también activista, y cuando digo activista lo digo en términos muy amplios de consenso, de transversalidad total, pero sí de una firmeza ciudadana que, pues bueno, sobre todo a través del Foro Cívico Ibérico y también otras asociaciones del movimiento iberista, hemos conseguido una unidad de acción y un pragmatismo y también unas dosis de utopía para participar, para preparar sobre todo las contracumbres, entre comillas, no tanto contracumbres, es un contrapunto, por así decirlo, para siempre en clave propositiva y de presión para acercar a los gobiernos y de pues bueno, darles también ideas para que nos las copien abiertamente, ¿no? Y las puedan asumir. Y creo que ha habido en este ámbito, sí que ha habido un trasvase de ideas y bueno, esa eterna reivindicación de que se cumplieran las cosas entre cumbres, pues se tradujo en el mecanismo de seguimiento, ¿no? Que era una idea que nosotros la lanzamos. Y de alguna manera la coordinación, esto yo creo que sí que podemos decir que es algo que es un avance de los dos gobiernos, la coordinación de los dos gobiernos en el seno de la Unión Europea. Es verdad que en una coyuntura internacional que lo ha facilitado con diferentes crisis muy, muy graves, ¿no? Como la pandemia o la guerra de Ucrania, pero se ha materializado eso, es decir, que en el seno de la Unión Europea ha habido una coordinación ibérica que, como sabemos, como ya he investigado, ¿no? Anteriormente no se había dado tanto así esa coordinación. Es verdad que el granito es la entrada a la Unión Europea, la aceptación por parte de Portugal el marco iberoamericano, pero esa coordinación pues al menos ha avanzado. Es verdad que todavía es un tema que no es la prioridad de los dos gobiernos o la permanencia de los dos gobiernos como nos gustaría, ¿no? Y más ahora que estamos en un periodo de interinidad. No obstante, debemos decir que hemos avanzado, incluso se publicó este libro, ¿no? Más a nivel académico, el nuevo iberismo, donde he participado y donde de alguna manera también los contenidos pues, se han venido alimentando desde el trapecio. Y bueno, y yo creo que sí que hemos conseguido identificar bien quiénes son los posibles aliados, cuál es la estrategia más razonable para sortear todas esas simetrías o esos recelos que hay entre un lado y otro de la frontera y las pluralidades que hay en un lado de la frontera, como hemos analizado varias veces, incluso el propio Pablo Castro ha analizado diferentes sectores en la sociedad portuguesa, unos más reacios, otros más afines, otros más intermedios. Entonces, pues bueno, la fórmula de la Alianza Ibérica probablemente que es algo que también otros grandes teóricos en general también lo formularon, pero al final hay una curva de aprendizaje en esto del iberismo que al final te llega a unas conclusiones parecidas, solo que en la coyuntura actual, pues realmente, a pesar de lo que parece, porque hay otras narrativas más poderosas, en realidad estamos en un momento privilegiado para ser iberista, porque ya tenemos prácticamente un marco jurídico iberista, lo que hay que es desarrollarlo, que haya sujetos activos, ¿no? En ese multinivel que lo aplique y bueno, y realmente anotar puntos en la cesta del iberismo en general, porque realmente muchas cosas no se han anotado en esa cesta y sí que merece la pena poner ese foco y es lo que hacemos nosotros. Entonces yo creo que sí que ha habido un avance muy importante y que eso, pues de alguna manera apareceremos en los libros de historia y bueno, como los vídeos quedan ahí en internet, imagino que los historiadores del futuro podrán echar mano para interpretar también esta coyuntura
que yo creo que ha sido muy, muy positiva. Pablo. Sí, bueno, yo creo que la teoría del iberismo del siglo XXI hemos conseguido entre todos, aunque aún nos faltaría pues que estas ideas calasen en la sociedad de una manera más directa, más clara, pero hemos conseguido entre todos conceptualizar claramente lo que es el iberismo del siglo XXI. El iberismo del siglo XXI, siempre me gusta referirme a la definición de la RAE, de la Real Academia de la Lengua Española. Nos dice que el iberismo es la doctrina, la ideología que propugna una relación especial entre España y Portugal, o hipotéticamente la unión de los países, la unión política. Lógicamente estamos en la primera parte de la oración, ¿no? Estamos en la idea de que España y Portugal han de asumir y las sociedades tienen que percibir que entre España y Portugal hay una relación especial. No estratégica, porque esto de estrategia, también estratégica, claro, pero esto de estratégica se utiliza prácticamente con cualquier mandatario que viene del exterior. Viene Rusia, pues bueno, Rusia es mal ejemplo ahora, pero Francia lógicamente es estratégica, Italia es estratégica, Alemania es estratégica, Marruecos es estratégica, Argentina es estratégica, pero con Portugal nos unen una serie de acontecimientos históricos, nos une la cercanía geográfica, el marco de la península, nos une una historia común, única, diferenciada del resto de Europa, por ejemplo, la presencia árabe, que marca el fenómeno histórico de la Reconquista, que marca la personalidad. No hay ningún tipo de diferencia étnica entre los pueblos. En fin, tenemos unas bases que nos llevan a poder considerar a España y Portugal en su conjunto, a la península ibérica, como un bloque y que esto se ha de traducir políticamente en una relación especial. Es algo que creo que entre todos hemos conseguido conceptualizar. España y Portugal son países hermanos. Esto de hermanos se dice constantemente, digamos que es la traducción popular a lo que estoy comentando, a la relación especial, nuestros hermanos que tanto utilizan en Portugal. Hay que llevarlo a la práctica y hay que llevarlo a un marco jurídico, que es el que se refería Pablo, que desde la entrada en la Unión Europea se ha ido construyendo desde 1986, desde el 1 de enero de 1986, en que entramos conjuntamente bajo la batuta del ministro español Morán, que hace pocas fechas Pablo ha hecho un análisis de lo que ha significado, de lo que significó esta figura, y se ha ido avanzando a lo largo de todos estos años, muchas veces y gracias a los instrumentos que nos ha dado la Unión Europea, que nos ha permitido derrumbar las fronteras, que nos ha permitido tener una moneda en común, que nos ha permitido tener un tráfico de personas, bienes, capitales intensísimo. Este año creo que va a ser récord de turistas españoles en Portugal, por lo que he podido leer en la prensa, pero también por lo que he podido ver en mi entorno, porque todo el mundo se ha ido a Portugal. Todos mis allegados de diferentes ámbitos han acabado, han ido a pasar sus vacaciones a Portugal porque está bien, básicamente, ¿no? Y bueno, esa relación especial ha ido avanzando y ese concepto de que España y Portugal tienen una relación especial es el que tiene que calar en la sociedad y está calando. Y para ello hay que rescatar los que nos antecedieron. Otras generaciones ya pensaron que esta posibilidad existía, bueno, lo han pensado desde siempre, pero más recientemente con el iberismo del siglo XIX, que era otro marco político totalmente diferente y que aspiraban a otras cosas, pero la base conceptual que ellos nos dejaron, que nos legaron, la podemos y la debemos aprovechar. Tengo aquí el libro, por ejemplo, de Pessoa, Iberia, con los apuntes, es decir, y hay infinidad de bibliografía que tenemos, que no podemos renegar de ella, no podemos renegar de ella. Bueno, los instrumentos jurídicos y el iberismo actual, los instrumentos de la Unión Europea también iban en paralelo
con la cooperación propia directa entre los dos estados. Y lo que se ha conseguido es, sobre todo, un nuevo tratado de amistad, que es el que publicamos. El nuevo tratado de amistad es el que nos aporta esa especialidad que buscábamos. Porque el tratado de amistad entre España y Portugal no es un tratado de amistad cualquiera que tengan los estados, sino que es el tratado más profundo, a la par casi con Francia, pero él es, en el caso español, pero es el tratado de amistad más profundo y en el que, bien desarrollado, se pueden alcanzar unas cuotas de integración a todos los niveles que nos permitan hablar de que España y Portugal están de facto confederados y que tienen una proyección común en el mundo. Creo que de alguna medida, en alguna medida nosotros hemos contribuido a esto. El trapecio y los movimientos iberistas, ibéricos, hemos contribuido a esto. Hemos estado generando pensamientos en el trapecio y en otros y por otras vías. Hemos acudido a las cumbres, como hemos comentado. Nos hemos reunido con algunos responsables políticos, siempre transmitiendo estas ideas en positivo, siempre aportando, creo yo que siempre hemos aportado, no, nunca hemos restado, sino que siempre hemos ido aportando cosas y creo que hemos contribuido a que sea realidad el Tratado de Amistad en alguna medida y también la estrategia común de desarrollo transfronterizo, que, bueno, lógicamente está más ceñida a un ámbito concreto, que es la raya, que es muy importante. Y en ese aspecto creo que hemos conseguido influir. Bueno, ahí estamos. Ahora, la nueva etapa, que luego hablaremos de ella, es el desarrollo de todo esto que se ha conseguido. Y bueno, y por último, para acabar con este bloque, con esta pregunta, diría que en ningún caso el iberismo renuncia a la utopía. Es decir, que el iberismo tiene sus raíces en una hipotética unión política de los dos países. Claro, siempre dentro de un marco democrático, como es obvio, siempre con la voluntad de las partes, pero esa utopía, de alguna manera, no debe de abandonarse, bajo mi punto de vista, y de alguna manera también nos inspira. Y bueno, estamos muy satisfechos de lo que hemos ido avanzando en el plano teórico y los granos de arena que hemos dado en el aspecto práctico de la praxis y la pequeña o gran influencia que estamos logrando tener en los gobiernos. Muy bien. Andreia, Bem, na minha perspectiva pessoal, acho que nos últimos 5 a 10 anos houve muito, cada vez estamos menos de costas voltadas, já que cá em Portugal, e como vocês devem bem saber, há um ditado que diz que de Espanha nem bom vento nem bom casamento, mas na minha opinião é exatamente o contrário. Estamos numa altura em que, talvez, na altura onde as relações são melhores, mas a verdade é que pode muito ser feito ainda, não só a nível da gestão dos governos, mas especialmente para aproximar ainda mais os povos, e acho que nós damos pequeno contributo para que tal aconteça. pues así es y yo creo que es justo también reconocer a la parte portuguesa, en particular al gobierno de Antonio Costa. Esto lo hacemos sobre la base de la práctica, es decir, que si hay un gobierno de otro signo político que acerca a los dos países, pues está bien. Te quiero decir, por ejemplo, Antonio Costa convivió con Rajoy, también hubo Sí, buena sintonía y puede suceder, eso eso es es muy decir, importante. O sea, esa idea de transversalidad que quizá no hayamos citado es fundamental. Y ahora, sobre todo, que estamos en España, que si puede entrar Rajoy, más difícil, o puede entrar Sánchez. Feijóo, pero bueno, incluso Entonces, Feijóo son muy es una persona que parecidos. tiene más conocimiento que Rajoy, aunque los dos eran gallegos y de alguna manera se toman en serio a Portugal y saben que existe, ¿no? Aunque sea solo por saber que están encajonados ahí arriba, ¿no? Sí, claro. Pero Feijóo lo que tiene es que esto a veces algunos lectores que son más apasionados
de su propio partido y se entiende, cada uno tiene sus prioridades, pero cuando tiene la prioridad en un consenso amplio iberista, pues tienes que entender bueno, que el candidato del PP es una persona bueno, conoce Portugal, conoce las altas autoridades y ha demostrado en la Xunta un nivel de cooperación bastante razonable si lo comparas con otras comunidades autónomas. Evidentemente, de nuestro punto de vista, sigue siendo escaso, pero es lo más avanzado que existe comparando. Y esperemos, porque también puede ocurrir que si llegase al gobierno, que es complicado, no se rodee o no pongan los puestos clave de la cooperación transfronteriza, o a veces por un malentendimiento de hacer borrón y cuenta nueva del gobierno anterior, empiece a rechazar proyectos, como ya retóricamente dijo del tema de la cesión ibérica. Y bueno, y después también habrá que decirle a Pedro Sánchez, pues bueno, lo que nos comunicaba muchas veces de la Secretaría para el Reto Demográfico, que es la que lleva la Estrategia Común de Desarrollo Transfronterizo, recordemos que está en el libro junto al tratado, que no disponían de poder ni de presupuesto. Entonces, requiere, yo no sé si tanto como un ministerio, pero a lo mejor una Secretaría de Estado y que esté bien dotado y que por lo menos tenga un nivel de interferencia o Eso es otra de las en cuestiones. varios ministerios, ¿no? Y eso es lo que se queja muchas veces Portugal. Es decir, en Portugal, cuando cuando quieren sacar las cosas adelante, normalmente se sacan. Es decir, sabemos a todos los niveles, desde el nivel maximalista iberista al nivel básico, si Portugal quiere, se puede. Ahora bien, desde el lado español hay que decir que muchas veces dicen que sí, pero después no ponen medios y no se hacen las cosas. Es decir, que hace falta, en este caso, ponerse las pilas de los dos lados, pero en algunos ámbitos administrativos debemos decir Sí, que podemos es más del lado concluir. español. Podemos estar de acuerdo en que el impulso en estos últimos años ha venido más del lado portugués, porque nos consta que el Tratado de Amistad también fue un empeño de Antonio Costa, la estrategia Isabel Ferreira es bueno que la mencionemos porque del ha sido lado muy de... profesional Claro, y bueno, sí, y ha sido capaz de recoger un montón de propuestas de la sociedad civil. y impulsora de la Estrategia Común de Desarrollo Transfronterizo. Entonces, bueno, nos cabría preguntar, creemos que del lado español venga un gobierno o venga otro, la sensibilidad ibérica, digamos que está garantizada. Del lado portugués, tenemos claro que con el gobierno actual ha tenido una gran sensibilidad, ha hasta cierto punto priorizado las relaciones con España. Pero yo te pregunto a ti, Pablo, que quizá, y a ti, Andrea, si gobernase otro partido, el PSD en Portugal, ¿habría algún tipo de cambio hacia esta sensibilidad notorio o simplemente sería una cuestión de enfoque sin mayor importancia? Andrea, Bem, sinceramente, com o atual líder do PSD, o Feijó, encontrou-se com o atual líder, o Montenegro, há sensivelmente 3 meses, talvez 4 no máximo. Logo, há uma grande cooperação entre os dois e também podemos falar num nível mais baixo, vamos assim dizer, entre o Moedas, o Presidente da Câmara de Lisboa, e a Ayuso, também há uma grande amizade entre os dois lados. Em relação ao que António Costa tem feito atualmente com o Pedro Sánchez, se o PS entrasse, poderia deitar alguns projetos abaixo. Sinceramente, está uma pergunta que acho que só pagando para ver. Mas acho que a exceção ibérica da eletricidade poderia ser uma das coisas a cair. pues sí, hay que verlo. Y yo creo que hay también una cosa que es importante, que es, parece una tontería, pero por ejemplo, el Ministerio de Asuntos Exteriores, a veces si cae en manos de alguien o de otro, varía bastante, ¿no? Y después, claro, yo creo que hay cosas que son de Estado, es decir, los altos funcionarios que permanecen y sobre todo ya hay un trabajo en el seno de la Unión Europea, es más difícil que haya cambios bruscos, ¿no? Y sobre todo porque están los embajadores y cuando hay cambios de gobierno les tienen que pasar los expedientes al siguiente, ¿no? Y entonces hay cosas que, salvo que se tengan manía,
es difícil pensar que pueda haber un distanciamiento radical. Es verdad que cuando las cosas todavía están frágiles y son nuevas, son relativamente nuevas, pues puede haber un distanciamiento. También diré una cosa, a veces se han dado situaciones donde gente de diferente signo político se llevan mejor que los del mismo. Y también se han dado circunstancias que los del mismo se han llevado mejor que los de diferente. A veces el de diferente, ¿sabes qué? Lo que ocurre es que le aporta al propio candidato como para su electorado una posibilidad de ampliar el electorado, porque dice, mira, yo no me llevo bien con esta persona y después que, por ejemplo, en particular en Portugal, yo creo que sí que se siente más esa idea de política de Estado. Es decir, en España hay más vaivienes, la política exterior es un poco débil o errática, aunque más o menos se mueven los mismos márgenes por el estado de ensimismamiento del país, porque tiene difícil gobernabilidad, dentro de que hay a veces más dramatismo de conflictos reales del día a día. Y bueno, yo quiero ser optimista, es decir, yo quiero esperar, yo voy a criticar una vez que dejen de hacer sus cosas. Y en este caso yo quiero ser optimista. Obviamente, yo creo que el Partido Socialista portugués creo que sí que ha demostrado tener una posición muy positiva y debemos decir que el Tratado de Amistad pues eso, se votó en el Parlamento, lo votó el PSD, lo votó el PS, obviamente, y creo que hubo algunas abstenciones, creo que fue, no sé si fue Chega y el Partido Comunista, ahora mismo, no, Provavelmente o Partido Comunista fue e el o Chega. Bloco, creo que fue el Bloco normalmente sí que tiene una posición un poco más nacionalista. Pero no, creo que Sega votó a favor. Aquí es Vox el que planteó algún problema por aquellos rollos de la Agenda 2030 que se mencionan En el en la tratado. estrategia común. Bueno, en la estrategia, en el tratado también. Total. Pero hay que decir que los grandes partidos de gobierno esto lo suscriben, ¿no? Y eso yo creo que es lo importante, ¿no? Lo que sí faltaría, que es lo que siempre decimos, eso que hubiera un gran medio de comunicación ibérico, existe a un nivel modesto como el nuestro, pero que tendría que existir uno mainstream, que ojalá sea en el futuro el trapecio ese mismo, o por lo menos participemos en la formación de un gran conglomerado ibérico, incluyendo televisiones, YouTube, evidentemente, y todas estas nuevas tecnologías que nos ayudan a superar fronteras. Sí, porque al final los grandes retos que tenemos, que podemos hablar de ellos, es muchas veces la concreción de lo que se acuerda, ¿no? Que estamos de acuerdo todos en ello. Un tema que a lo mejor no hemos tratado y por hacer un reclamo al gobierno portugués, que le hemos tirado demasiadas flores, quizá, es quizá estaríamos en falta en España una mayor ambición en la presencia en inversiones de tipo cultural y lingüístico. Eh, yo el otro día paseaba por el centro de Madrid y me encontré el Centro Cultural Catalán en un sitio privilegiado, en la calle Alcalá, creo que es, Salvaterra, un gran centro cultural de una comunidad autónoma española. Eh, y bueno, está el Instituto Italiano, el Instituto Francés, el Instituto Alemán, la Casa do Brasil. Es decir, que en una capital como Madrid, pero bueno, no tendría por qué ser Madrid, eh, se hace necesaria una presencia cultural y también de divulgación del idioma portugués potente, que no se tiene. En algún momento se habló de la Casa de la Lusofonía, creo que aquello acabó mal, como otras cosas, por falta de financiación durante la crisis financiera, pero es una carencia muy grande, que solamente se llena en el ámbito lusófono un poco por la Casa do Brasil. Creo que es perfectamente asumible para Portugal en términos económicos. Refiero, no es una cuestión que vaya a un país como Portugal puede perfectamente permitirse tener un centro cultural y que va a poder además generar
probablemente sinergias de todo tipo que vayan a repercutir muy beneficiosamente en todos los aspectos, también en el plano económico. Sí, y quiero recordar también que se quejaba la nueva corresponsal de RTP en Madrid que iba pidiendo entrevistas o hablando con gente, soy de RTP, y la gente por la calle o incluso gente con un nivel político y eso, le decía, ¿qué es eso? Es decir, en España incluso se desconoce el nombre de la televisión pública portuguesa. Pero claro, se quejaba y yo le contesté y le dije, bueno, no será porque no se puede ver la RTP en España, podemos ver la francesa, podemos ver la china, podemos ver la alemana, podemos ver la BBC, eh, y no podemos ver fácilmente. Evidentemente por internet hoy en día se puede ver, pero tiene que ser alguien a conciencia que se meta ahí, ¿no? Y entonces me dio la razón. Entonces, es un poco un misterio porque a veces da la sensación de que se funciona con esto de las corresponsalías. Nosotros no queríamos el concepto, ¿no? Con Andrea de corresponsalía. Nosotros queremos un medio de comunicación hecho en los dos lados. Es verdad que nos cogió la pandemia y yo espero que próximamente podamos articular mejor incluso el tema de que sea realmente binacional el proyecto, ¿no? Como estructura de las noticias, el 50%, que al final, además, España tiene mayor peso en general y lo hemos puesto al 50%, y el 50% de alguna manera es justo porque es igualitario, pero al mismo tiempo tiene un plus, tiene una discriminación positiva a Portugal y además que España, siempre lo hemos dicho, en España hablamos de Iberia en general y en Portugal, es decir, las relaciones entre España y Portugal. Y en Portugal hablamos de Portugal porque también queremos que la gente sepa en España lo que es Portugal. Y sin duda yo creo que sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Pablo Castro. Hace falta que haya aquí casas de la lusofonía, como hubo proyectos, al final no se llevaron a cabo, casas de Portugal y bueno, yo qué sé, tienen la propia embajada o tienen incluso cosas que podrían habilitar, aunque sea algunos espacios, si no quieren gastar mucho dinero, o llegar a acuerdos incluso con otro tipo de instituciones para compartir espacios. Yo creo que si una cuestión de dinero, yo creo que es perfectamente posible encontrar soluciones relativamente baratas y que Portugal piense qué aliados tiene en España. Y nosotros realmente, junto a tantos otros lusófilos, nos tiene a su disposición y con el total respeto a la institucionalidad portuguesa, no deben de tener miedo en buscar colaboraciones, porque al fin y al cabo nosotros aquí, sin ningún interés económico, estamos divulgando permanentemente la cultura, los intereses, las ideas y la proyección de Portugal en el mundo y yo creo que eso es un interés totalmente prioritario para Portugal y nosotros lo estamos defendiendo Portugal en España y eso lo tienen que entender bien las instituciones portuguesas para que estén tranquilas. Sabemos que cada uno tiene su espacio y que es normal que cada uno vigile por sus intereses, pero creo que es bueno tener espacios en común de alianza y es bueno que en ese sentido Portugal dé pasos. Y también diré que la Embajada de España en Portugal podría hacer más cosas, aunque también debo decir que al fin y al cabo una embajada es una embajada, es decir, no, tiene que haber espacios a lo mejor terceros, ¿no? Como por ejemplo un Instituto Cervantes o algunos espacios asociativos de la sociedad civil que nos ayuden a llegar con más potencia a los dos lados de la frontera. Bueno, sí, que tendríamos que hablar un poco de lo A que... cultura é tratada com os pés. Tendríamos que hablar un poquito del asunto del gran debe que hay en las políticas ibéricas, que es el cumplimiento de los acuerdos. O sea, hay una gran distancia entre lo que se dice y lo que se hace, que pasa en todos los ámbitos de la vida, ¿eh? Yo también me planteo cosas que luego en mi plano personal me cuesta mucho cumplir, ¿no? Hay que ser siempre humilde en esto también. Pero es cierto que si leemos los textos en los textos de los acuerdos y las realidades hay una distancia enorme. Siempre voy a poner el caso de la educación porque es mi ámbito.
desde hace 30 cumbres o más se viene diciendo que se va a desarrollar más la enseñanza del portugués en España. Bueno, la realidad es que esto va muy lento, además depende de las comunidades autónomas, unas mejores que otras, pero no hay una percepción en España en general, salvo en algunas zonas muy concretas, como Extremadura, ya he citado, que el portugués sea un idioma necesario también para el desarrollo personal y profesional, porque nos abre un mundo de casi 300 millones con relativa facilidad. Pero esto no acaba de cuajar en las políticas del día a día. Está siempre en las cumbres, pero nada más. Yo creo que conseguimos, es algo anecdótico, que Pedro Sánchez dijese 2 palabras en portugués en la última cumbre de Lanzarote, después de insistirle a través de contactos que había que tener un poco de, pues de caballerosidad, o de, bueno, caballerosidad no, sino más bien cortesía, y utilizar un poquito el portugués. Mi guerra particular por conseguir que en Madrid, dentro del ámbito de sus competencias, la Comunidad de Madrid, implante el portugués, es muy difícil, es muy difícil. Vivimos en un mundo que está perdiendo, por mucho que digan plurilingüismo, porque estamos yendo hacia un bilingüismo, para mi punto de vista, empobrecedor. Es decir, la tendencia mundial es aprender el inglés y el idioma local. Y esa es una tendencia terriblemente limitadora. Hay estudios también, incluso que en ciencia, en el ámbito científico, que prácticamente solo se utiliza el inglés, se está perdiendo una capacidad de aportar nuevos puntos de vista, porque el lenguaje marca una manera de ver el mundo. Si entonces utilizamos el inglés para la ciencia solo, tendremos una ciencia hasta cierto punto limitada. Estos son estudios que están sobre la mesa y en España, en todos los países, está a esa tendencia, inglés e idioma local. En la península ibérica lo tenemos fácil porque podemos aprender el español en Portugal. En Portugal ya sabemos que se aprenden muchos más idiomas en general, también el francés. Y en España podemos acercarnos al portugués con mucha naturalidad. Y bueno, eso es una de las cosas que se dice y no se hace. Y por último, pues, hablar de las escuelas de frontera impulsadas por la Organización de Estados Iberoamericanos, que son escuelas que básicamente ponen en contacto centros educativos cercanos a los dos lados de la raya y se establece un plan de actividades y de comunicación entre los centros. Pues bien, esto que es algo verdaderamente sencillo, yo soy profesor y no deja de ser hacer actividades con el colegio de al lado, pues lleva un avance lentísimo. Nos hemos peleado desde los movimientos civiles porque pusiesen este programa en la zona de Fuentes de Oñoro y Vilaformoso y no ha habido manera. Luego, en la cumbre que se celebró unos meses después, los ministros decían que iban a impulsar las escuelas de frontera. O sea, a veces llegamos a estos ridículos, que un ministro o un presidente del gobierno de España y de Portugal dicen que van a impulsar las escuelas de frontera, que es una cosa relativamente sencilla, y sobre el terreno alguien las para. Y esto pasa en todos los ámbitos, en todos los ámbitos. Es decir, que luego en la política del día a día no está, yo no sé si es tanto las desconfianzas, la ineficiencia de la burocracia o lo que sea, pero hay a veces insatisfacciones muy grandes por parte de las poblaciones. Y en la raya, pues a veces hay cabreo con estas situaciones y con esta lentitud en unas zonas que tampoco pueden esperar más porque están en buena medida eh, despobladas. Y bueno, luego, pues ahora tenemos a un nivel más general el Tratado de Amistad que establece pues muchas cosas y, por ejemplo, en lo que nos toca a nosotros, pues se habla, nos toca a nosotros como, en este caso me pongo la camiseta
de la sociedad civil, dice, promoción de mecanismos, el Tratado de Amistad habla de la creación de promoción de mecanismos estructurados de diálogo entre las sociedades civiles y los interlocutores sociales de ambos estados. Artículo 3E. Estamos esperando. Se ha creado la red COR, que es la red España-Portugal de cooperación transfronteriza, pero eso es para los aspectos únicamente transfronterizos. Se ha conseguido poner artículos como este y otros muchos, esto es un ejemplo, en el Tratado de Amistad y esperamos que se desarrollen. Ahora entramos en una fase de impasse político en España que esperemos que se solucione lo más breve posible y lo más satisfactoriamente posible, pero bueno, yo no veo aquí unas perspectivas ni mucha claridad para desarrollar estas cosas. Espero estar equivocado y que se sigan dando pasos y siempre creo que también es muchas veces la línea editorial que manejamos en el trapecio es un optimismo crítico. Y, y es un poquito lo que he querido expresar con esta intervención. Muy bien. Yo creo que es fundamental que en el ámbito del, por ejemplo, de la gestión del reto demográfico, ¿no? Sea quien le otorgan esa representatividad, sea alguien de la raya y experimentado. Yo creo que en este caso sería un avance y también que en el Ministerio de Exteriores hubiera alguien que supiera portugués o por lo menos lo entendiera o por lo menos conociera a fondo estos asuntos de Portugal y de la lusofonía, ¿no? Como el ejemplo de Fernando Morán, yo creo que es un gran molde para que el próximo presidente del gobierno busque a alguien de ese perfil. Para nosotros sería fundamental, ¿no? Para avanzar todas esas agendas, ¿no? Porque al fin y al cabo, también el Trapecio lo que ha supuesto no solo es un periódico para la península. Se hace desde la península, está claro, y tiene esos sesgos, pero es para toda la iberofonía. Iberofonía ejercida porque se ejercen las dos lenguas, pero también porque hemos hecho un esfuerzo de acercar otros mundos que no se conocen, ¿no? Por ejemplo, hemos hecho un esfuerzo muy grande de traer la realidad brasileña, acompañándola también en un momento donde hay un nuevo presidente que sí que quiere un acercamiento de alguna manera, y esto es independiente de la ideología, es decir, por cualquier presidente que venga de Brasil que tenga esa voluntad, pues tiene que ser bien recibido. Y también el tema del acercamiento a África, que ahora también por circunstancias de la guerra y de la geopolítica nos llevan a prestar más atención a África y existe una África lusófona, la hispanófona es pequeñita, ¿no? Además de las islas, pues está la Guinea Ecuatorial, pero existe una voluntad de acercamiento en general y esto yo creo que es un hito que hemos conseguido en el trapecio de intentar acercar esos mundos y tener una visión global iberista o pan-iberista, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que en los próximos meses podrán venir en ese ámbito, yo creo que va a venir un interés creciente por estos países, entonces yo creo que va a ser positivo y bueno, veremos cómo se presenta el próximo año. También será el 50 aniversario de la Revolución de los Claveles, donde puede ser una narrativa en común para que se pactó, ¿no? Para que haya una colaboración entre los dos países, porque hubo una generación donde se colaboró bastante entre los dos ámbitos, ¿no? Y podemos mencionar a Ramón Font y tantos otros que fueron a Portugal a vivir esa experiencia y muchos se quedaron. Y bueno, yo espero que el próximo año, ¿no? Pues que ya será la quinta temporada, ¿no? El inicio de la quinta, ¿no? Hemos cumplido 4, pues sea un número redondo donde nos ayuda a implantarnos mucho más, ¿vale? Entonces, pues bueno, ya para terminar, si queréis una última intervención de vosotros y ya damos por cerrada esta edición especial. Voy yo, vale. Bueno, sí, otra vez, volver a lo mismo. Estamos muy satisfechos de lo logrado hasta ahora. Son 4 años, la continuidad es muy importante y en ese aspecto nos tenemos que felicitar. Hemos hablado de todo lo que hemos conseguido y bueno, el próximo año, y esperemos que muchos más, pues será otro año más en el que esperamos consolidarnos.
Lógicamente, lo que nos gustaría es también poder expandirnos, el asentarnos definitivamente de una manera más potente en el lado portugués, y para ello pues necesitamos más apoyos, lógicamente. Aquí seguimos siendo, que eso quizás sea el gran hándicap que tenemos, seguimos siendo un medio excesivamente modesto. Creo que cubrimos un hueco muy importante que ya hemos explicado, que es el hueco de generar una opinión pública ibérica y, en la medida de lo posible y por extensión iberoamericana, un hueco que está huérfano en el mundo de la comunicación, y que necesitamos crecer, necesitamos tener más medios y dar ese salto. Creo que ideas nos sobran, ¿no? Tenemos ideas suficientes para desarrollar, eh, y lo que hace falta es que alguien o algo nos ayude, nos financie, siendo claro, porque creo que va a ser positivo para ambos países y para la sociedad. Hace falta un medio de comunicación lo más potente posible, que nos acerque a los países ibéricos y al resto, que fomente la intercomprensión como la estamos haciendo, que facilite la opinión de todo tipo de personas que tengan algo que decir en este ámbito. Y bueno, por nuestra parte está garantizada la continuidad y la constancia, porque esto es algo que nos apasiona, que nos gusta y que nos produce una satisfacción como para seguir adelante por lo menos un tiempo más. Andrea? Próximo ano teremos os 50 anos da Revolução de Abril, uma revolução que nos trouxe a possibilidade de comunicar em liberdade, nos aproximarmos uns dos outros, deixando para trás a altura do orgulhosamente sós. Logo, para mais 100 ou 200 programas, para mais 200 anos de Altrapésio, bem, o grande desejo é continuarmos a usarmos, é crescente, a um dia ambicionarmos romper não só fronteiras ibéricas, mas outras fronteiras para outros países, e continuar a aproximar, não só mediaticamente, mas continuar a apostar na intercompreensão entre as duas línguas, porque é completamente irreal que um português e um espanhol não consigam entender-se nas respectivas línguas e terem que optar por inglês ou por outras línguas para serem, o que na realidade são, dois povos irmãos. Pues sí, Andrea, y yo creo que voy a aprovechar esta ocasión, y yo creo que hablo en nombre de todo el equipo del Trapecio, de Jauma, y yo creo que de buena parte de los lectores, de agradecerte a ti tu profesionalidad, tu empeño, tu propuesta de ideas, debate, contribución a todos los niveles. Yo creo que hemos aprendido mucho contigo, con discutir contigo y tus ganas de hacer un periódico original, y sin duda eres una pata fundamental, así que de ahí el agradecimiento. Y bueno, vamos a celebrarlo, ¿no? Cada uno por su lado, porque cada uno está en un sitio diferente, pero bueno, vamos a aprovechar, vamos a brindar. También le pido a los lectores que lo hagan, ¿no? Que celebren estos 4 años, estos 100 programas, y seguiremos aquí al pie del cañón. Ya algún lector me dijo, oye, esto es un proyecto inicial que en el futuro se va a hacer de manera más potente y que es de un nivel de innovación brutal. Hemos demostrado aquí la intercomprensión y la iberofonía, y lo hemos hecho con constancia y queda ahí registrado, está ahí en YouTube, y seguiremos mejorando. Pues nada, a nuestros lectores y quien nos esté viendo, síguenos por internet, por favor, ayudarnos a difundir a vuestros entornos. Nos podéis seguir en YouTube, en redes sociales, etcétera. Nos vemos en la próxima edición del Conexión Ibérica, y también en el siguiente aniversario, ya sea el 5º o el 2º centenar, ¿vale? Venga, pues nos vemos. Un saludo a todos. Até a próxima, até a 101. Buen día. Chao.